¿Qué es ser un trafficker digital? Hola, en este capítulo te voy a hablar acerca de qué es ser un trafficker digital, así como también vamos a tocar otras preguntas relacionadas a este tema. Así que si te llama la atención, vamos para allá. Empecemos entonces por qué es un trafficker digital. Un trafficker digital, también conocido con otros nombres como por ejemplo optimizador digital o encargado de operaciones, si no me recuerdo, es una persona que se encarga de ejecutar el plan de medios, que este generalmente lo traslada un planificador digital. Yo sé, es demasiado contexto para eso. Para los que están viéndome en YouTube, les voy a dejar un video en la parte de arriba para que puedan ver a grandes rasgos qué es cada uno de estos perfiles. A grandes rasgos, igual para las personas que me están escuchando en Spotify les cuento, es básicamente la persona que está detrás de una estrategia de una campaña digital. Entonces, el planificador digital elabora un documento donde está estructurada toda la estrategia de medios de una campaña. Por decirles algo, el planificador va a decir, oye, para esta campaña vamos a lanzar pauta, así se le llama el nombre técnico, de las compras en medios pago en plataformas como Facebook y Google. Entonces viene el trafficker y lo implementa con los conocimientos que él sabe. Entonces básicamente el trafficker es la persona que ejecuta lo que el planificador ya elaboró en un documento que se le entrega generalmente al cliente. Las atribuciones generalmente parten de implementar campañas digitales. Las plataformas que generalmente estas personas utilizan son, como conocerán, pues Meta Ads, que incluye Facebook, Instagram, Messenger, entre otras ubicaciones, así como también Google Ads. Incluso dependiendo del giro de negocio del cliente, puede hasta implementarse en Twitter Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads. Sí, o sea, ahora existe un montón de ads en este mundo. Pero en esencia eso es lo que es ser un trafficker digital. Yo quiero compartirles cómo fue mi ruta de aprendizaje, cómo fue que yo empecé a ingresar en este mundo. De hecho, para los que no saben, mi expertise en el mundo digital, específicamente en marketing, empezó como trafficker digital. Entonces, yo realmente me muero por compartirles cómo fue ese track que hice para meterme en este fascinante mundo del trafficker digital. Pues yo empecé en una agencia de medios masivos llamada Publicis Group. Para quienes conocen, es una de las agencias más fuertes a nivel mundial, una de las pioneras. Y empecé en un puesto que se llama Media Buyer o comprador de medios. El comprador de medios no es nada más que la persona que se encarga de hacer compras a las diferentes empresas proveedoras de medios. Dígase, por ejemplo, radio, televisión, cine, revistas, entre muchos otros. Como el hub o el grupo donde yo estaba metido era a nivel general, veíamos clientes no solo de publicidad ATL, que es como eran los medios que les acabo de mencionar, sino también digital. Entonces yo me encargaba también de hacer las compras a medios digitales. Fue así como empecé a tener esa espinita y conocimiento de, ok, existen ciertos modelos de compra. Modelos de compra como por ejemplo el CPM, el CPC, que en futuros podcasts estaré hablando acerca de estos términos, pero solo quiero que se lleven que es el modelo de costos por el cual se adquiere un medio en el mundo digital. Fue así como entonces empecé a conocer estos términos y como ya tenía esa facilidad de conocimiento, hubo un momento donde el Publicis Group me tomó en cuenta para una siguiente posición, en la cual consistía, pues en qué creen, en ser un trafficker digital como tal. La empresa o el cliente para el cual yo empecé fue para Walmart a nivel Centroamérica. Fue un cliente pues muy grande, no se los miento, y fue una época de muchísimo crecimiento, de muchísimo conocimiento también. Fue así como empecé a meterme en el mundo del marketing digital, así como específicamente el trafficker. Yo no tenía conocimiento en cómo implementar campañas en Facebook, en Google, pero poco a poco mis compañeras me fueron enseñando a poder ingresar en este mundo. Claro, como cualquier persona al inicio comete sus errores, sí, lo reconozco, cometí un par de errorcitos por ahí, pero yo creo que no es nada de lo cual uno no
que está empezando en este mundo, pues no se pueda salvar. Así que si tú estás también pensando en empezar a ser trafficker digital, te exhorto a que no tengas miedo, porque todos en algún momento cometemos errores. Dicho esto, tuve 1 año y medio de conocimiento para este cliente y posteriormente migré hacia otra agencia muy conocida a nivel mundial, que es OMD. Ahí trabajé para el cliente de Frito-Lay, teniendo los mismos conocimientos, mismas atribuciones. Por cierto, dentro de la gama de plataformas digitales que aprendí a utilizar fueron muchísimas, como por ejemplo Facebook Ads. Ahí fue donde aprendí a utilizar Facebook Ads, Google Ads y los famosos medios programáticos o compra programática. Frito-Lay, como les mencionaba, no fue la excepción. También me pulí en cierta plataforma en esos términos, ¿no? Fue una época también de crecimiento, no tan fuerte como Walmart, pero sí fue bastante retador, ¿no? Todo esto, por cierto, hasta este punto yo me enfocaba mucho en campañas de upper funnel, o sea, de mucho awareness. Llegué a tener poca incidencia en campañas de consideración, pero por lo menos tenía noción. Se recibía capacitaciones y tenía noción de cómo funcionaba, pero nunca tuve esa oportunidad de ejecutarlo hasta que tuve mi primer freelance. En este freelance ya me enfocaba mucho en medir eventos de conversión. Para muchos traffickers, por cierto, el tema de la medición es algo de muchísimo miedo, porque no todos solemos tener esa expertise, ya que es muy técnico. Pero una vez aprendes, te vas como pez en el agua. Y es muy útil. Por cierto, si me estás escuchando, tú que eres trafficker digital, te recomiendo muchísimo que aprendas a aprender a medir eventos de conversión. Eventos y conversiones. Muy importante. Entonces fue mediante el freelance que yo tuve que me salió y empecé a tener incidencia con campañas de conversión. Muy interesante, muy retador. Pero al final de cuentas, la mayoría de los negocios, específicamente emprendimientos, es así como funcionan. Entonces sí es muy importante que aprendas no solo estar en la etapa alta del funnel, sino también que bajes un poco. Para finalizar, hoy, después de estar en OMD, me salió un tiempo del mundo de la publicidad digital para luego retornar a ser lo que se le llama un Product Specialist, un Digital Marketing Product Specialist. Yo le llamo o le atribuyo un trafficker con esteroides, porque fue aquí donde aprendí a utilizar herramientas un poco más allá del alcance de un trafficker digital, como por ejemplo Google Tag Manager, un poco más de Google Analytics, Hotjar, entre otras herramientas que ya requerían la implementación de códigos en la página de nuestro cliente. Entonces fue por ahí donde fui puliéndome un poquito más para tener ya una visión más holística de lo que hace un trafficker digital. Lo que hago hoy por hoy es historia, ya me trasladé a otro ambiente, pero ese ha sido mi expertise como trafficker digital. Dicho esto, me gustaría también darles a conocer cuáles son las tareas comunes de lo que hace un trafficker digital. Entonces, yo generalmente las englobo en 5 tareas. La primera y más sencilla, muy claro, es la implementación de campañas digitales. Una vez un planner elabora el plan de medios, generalmente se lo traslada a un trafficker para que lo implemente. Ya si tú estás en una posición de planner trafficker, bueno, tú serás la misma persona que planifica e implementa. Entonces ya sabes qué es lo que vas a implementar. Pero en general es tener conocimiento de cómo implementar campañas en estas plataformas digitales. Posteriormente, si trabajas para un cliente, seguro te van a pedir un reporte de evidencias, que es básicamente recolectar las evidencias de las campañas que has implementado, tal vez consolidarlas en un PowerPoint y enviársela para que el cliente tenga noción de que efectivamente los artes o creativos que se trabajaron se implementaron y que tengan noción de cómo se ven en dichas plataformas. Posteriormente a esto, solo voy a tomar un poco de agua porque se me resecó un poco la garganta. Denme unos segundos. Wow. Lejos de eso, entonces, luego de haber hecho esos pasos, toca el core, la esencia de lo que es ser un trafficker u optimizador digital, que es optimizar las campañas. ¿Qué significa optimizar las campañas? No es nada más que hacer pequeños ajustes dentro de las campañas que ayuden a las campañas a lograr los KPIs o métricas de interés al cliente. Por ejemplo,
Un ejemplo muy práctico es modificar la audiencia de la campaña con la finalidad de que se generen más conversiones. En el caso tal vez de que tu cliente sea un retail, ¿verdad? Entonces que se generen más ventas de los productos. El tema de la optimización es todo un caso porque tienes que ir jugando con variables y hacer pequeños experimentos para ver cómo esta puede ir mejorando y orientarte más hacia tus resultados. Entonces, eso es básicamente la optimización de las campañas. Hay ciertas plataformas que te van a permitir jugar más con la optimización versus otras. Por ejemplo, y esto no es secreto para nadie, que en Google vas a poder hacer mucho más optimizaciones versus Facebook, que Facebook es un poquito más estática. La entregas de una vez el presupuesto y difícilmente si haces algún cambio va a tener mayor incidencia. Luego de eso, paralelamente a la optimización viene un proceso de monitoreo y control. Por lo menos en mi experiencia yo manejaba un Excel donde yo tenía noción de, bueno, el día de hoy generamos X cantidad de impresiones. El día de mañana vuelvo a revisar y veo de que la misma cantidad de impresiones sea más o menos la misma. Y si no, pues tiene que ir muy de acuerdo. Porque, ¿qué pasa si el día de hoy tengo X cantidad de impresiones y el día de mañana se cae un 30, un 50%? Resulta que hubo ahí algún tema que tenemos que revisar. Entonces, esto es también parte de lo que hace el trafficker digital. Ir viendo que la campaña se vaya entregando. Recuerdo que en algún momento tuve una jefa que nos decía que nuestras campañas digitales eran como nuestros hijitos. Y a los hijitos teníamos que irlos como cuidando, como si fueras una mamá muy protectora. Y ver que este fuera creciendo. Entonces, por ahí va el tema del monitoreo y control. Finalmente, y esto ningún trafficker se salva, es en la elaboración de reporte de resultados. Conforme tu cliente vaya pidiéndote resultados, tú tienes que ir entregándolos. Tienes que decirles, hey, del 100% o del KPI que me solicitaste, alcanzamos X cantidad. O quedamos por debajo, o sobrepasamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tú puedes valerte de muchas herramientas para poder entregar tus reportes. Una que te recomiendo que utilices si estás empezando en el mundo del trafficker digital es Looker Studio, anteriormente llamado Data Studio. Esta herramienta te permite automatizar tus reportes ya que lo puedes conectar directamente a las fuentes de datos, que en estos casos son Meta Ads y Google Ads, entre muchas otras si utilizas otras plataformas. Otra de las herramientas que generalmente uno utiliza pero es poco escalable es PowerPoint. Pero tienes que hacer mucho trabajo manual, porque entonces vas a tener que meterte a cada plataforma, tal vez ir copiando los datos, ir tecleándolos manualmente en tu reporte y listo. Tal vez al final de cuentas va a depender mucho cómo tu cliente te lo pida, pero en mi expertise es más fácil cuando lo logras automatizar en alguna herramienta de visualización de BI y lo logres plasmar en un PowerPoint. Así es como también, por cierto, hoy por hoy en la empresa se maneja. Nos valemos de ambas herramientas. Nos valemos de un Looker Studio que ya nos genera la data automáticamente para posteriormente pegarla en el reporte de PowerPoint. Entonces, por ahí va el tema de los reportes de resultados. Entonces, nuevamente, 5 atribuciones básicas que el trafficker digital tiene que ejecutar. Si le sumamos un poquito al tema de las conversiones, medición de eventos y todo, pues bueno, ya serán otras atribuciones, pero rara vez he visto que un trafficker tenga ese conocimiento en medición. Luego, posteriormente, tengo un punto que me gustaría tocar y es dónde se aprende, dónde uno puede llegar a aprender acerca del trafficker digital. En mi experiencia, la primera y muy importante es a través de agencias, ¿verdad? Creo que la agencia es un buen lugar, una muy buena escuela para que uno aprenda en un rol de trafficker digital. Si tienes la oportunidad, yo te recomiendo que lo intentes, que pruebes, porque seguro ahí vas a conocer no solo las herramientas más conocidas o comercialmente habladas, como por ejemplo Facebook y Google, sino tal vez tengas la incidencia de conocer otras herramientas como por ejemplo LinkedIn Ads, Pinterest Ads, Twitter Ads, entre muchas otras. Hoy por hoy también, dependiendo del país donde te encuentres, puedes tener la opción a TikTok Ads, que seguro es el siguiente boom en temas de pauta digital. Entonces, por agencias de publicidad podrías comenzar. Si no tienes esa experiencia o tal vez tú eres un emprendedor que le gustaría mucho aprender acerca de trafficker digital,
yo te recomiendo mucho que te vayas primero a videotutoriales en YouTube. Hay muchos perfiles que te pueden enseñar cómo implementar campañas digitales. Y gratis, ¿verdad? Gratis es como puedes empezar. En mi canal, por cierto, posteriormente estaré subiendo videos acerca de cómo implementar campañas digitales en Facebook y Google, así que estate atento a ese contenido. Si te gusta tal vez un poco de contenido más condensado y directo, entonces ahí te recomendaría que puedas, por ejemplo, pagar cursos en Creana, en Platzi, en diferentes herramientas de aprendizaje en línea que existen hoy por hoy. Otra cosa, bueno, esto es la parte del conocimiento como tal en Trafficker Digital. Ya si tú eres un Trafficker Digital con expertise, con experiencia, con callo dirían por ahí, yo te recomiendo también, y si también estás empezando, esta recomendación igual va para ti, es que siempre estés actualizado. Aquí te voy a recomendar 3 perfiles que te pueden servir muchísimo, ya que son exponentes en temas de Trafficker Digital. No Trafficker Digital en sí, sino incluso de implementación o de campañas publicitarias. Puedes seguir y te recomiendo que lo hagas en LinkedIn a personas como Bram van der Halen, John Loomer o incluso Felipe Vergara, que él es en español. Bram van der Halen y John Loomer son en inglés, pero son personas que están constantemente metidos en temas de las plataformas digitales, cómo van actualizando, cómo van funcionando, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí te recomiendo que lo sigas, que estés muy atento y que nunca pares de aprender. Igual, en mi canal, por cierto, estaré subiendo más contenido conforme vaya condensando más temas. Con gusto, ahí lo estarán viendo. Otra pregunta que seguro pueden llegar a tener es: ¿quién puede ser un Trafficker Digital? Y es básicamente, como yo lo veo, todas las personas pudieran llegar a ser Trafficker Digital. Yo creo que no es necesario que tengas conocimientos súper pulidos en marketing. Tal vez sí lo básico, pero no es necesario que tengas tal vez una maestría en marketing digital para que puedas optar a este puesto, sino que con muchas ganas de aprender y básicamente las ganas de aprender, tú puedes llegar a optar a este puesto o incluso desarrollarlo en tus tareas, actividades, si eres un emprendedor. Entonces, los emprendedores seguro pueden llegar a ser Trafficker digitales de su negocio. Personas que desean aprender o ser Trafficker digitales también pueden serlo. Estudiantes de comunicación, de todas estas carreras afines también pueden serlo, pero en general yo creo que ellos seguro van a tener más facilidad, pero en general cualquier persona puede llegar a aprender a ser Trafficker digitales. Y bueno, la pregunta aquí también del millón es: ¿por qué debería llegar a ser yo un Trafficker digital? Y la verdad es que es muy interesante cómo esto puede llegar a funcionar, porque desde mi experiencia, primero es una muy buena opción, una muy buena oportunidad para ingresar al mundo del ecosistema digital. Es aquí como puedes llegar a tener esa incidencia, y es una tarea muy práctica, muy básica, por cierto, porque posteriormente generalmente los traffickers tienden a ser la cadena última del mundo del marketing digital. Posteriormente le sigue el planner digital, y posteriormente, si estás en una agencia de medios, un director de medios y así. Pero si simplemente deseas empezar, pues es un muy buen punto para entrar en el mundo del marketing digital. También, como te mencionaba, tienes la oportunidad de hacer un freelance de tu trabajo, y con esto te abres una puerta a tener ingresos extras. Entonces es una muy buena oportunidad si quieres también generar ingresos extras. Y bueno, también ser Trafficker digital es un empleo con alta demanda. Muchas empresas, incluso pequeños emprendedores o pequeñas y medianas empresas están constantemente buscando personas que los ayuden con sus estrategias de pauta digital. Entonces, si vas a ir por ese target, por ese nicho de empresas, seguro te va a ayudar implementar campañas digitales. Y si tal vez tienes conocimiento en medición digital, que son estas herramientas que te menciono de Google Tag Manager, Analytics, y cranear estrategias de creación de campañas, seguro ahí te vas a echar el cliente al hombro. Entonces, son 3 razones por las cuales considero yo que tú deberías empezar a ser Trafficker digital. Entonces, yo con esto voy cerrando aquí el tema. Entonces, en resumen, ser un Trafficker digital es un emprendimiento, es un trabajo de alta demanda, muy interesante, que te abre muchas puertas. Cualquier persona lo puede hacer.
¿Va a requerir tiempo de aprendizaje? Por supuesto, como cualquier otra cosa en el mundo, pero al final de cuentas es una muy buena incidencia de cómo ingresar al mundo del marketing digital y eso en general. Entonces, espero este podcast te haya servido de mucha utilidad. Te recuerdo que me puedes escuchar en YouTube para ver la grabación de este video, en Spotify para que puedas escuchar el audio, y me puedes seguir en otras de mis redes sociales, como por ejemplo en TikTok me puedes encontrar como @ecosistema digital 17, y en todas las demás redes sociales que son Facebook e Instagram, y en YouTube me puedes encontrar como @ecosistema digital 1. Entonces, nos vemos hasta el siguiente capítulo y gracias por tu atención. Chao, chao.